Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, 25 minutos de aquí de Fresno. Y en este momento me acompaña por este programa todavía. Estamos mi compañera Emma Flores de Nuestra Señora de las Victorias. Muy bienvenida, Emma, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Padre. Esperemos ya para el siguiente programa tener equipo completo, ya la persona que nos va a acompañar, ya estar los tres otra vez, las tres personas. No sabemos todavía quién o no pudo venir en estos programas, la persona que nos va a acompañar. Esperamos ya para el siguiente programa ya presentárselas y estar los tres en su programa Compartiendo la Palabra. Este fin de semana, sexto domingo del tiempo ordinario, Emma, es un fin de semana muy importante porque a media semana comenzamos se llama el tiempo fuerte de la iglesia, el tiempo de la Cuaresma con el miércoles de ceniza. El miércoles es un día importante, obviamente, y mucha de nuestra gente, yo creo que el miércoles de ceniza como que es más importante que cualquier domingo. Que todos los días que del todos año. los días del año, sí. Porque vemos cantidad de gente en la iglesia que no la volvemos a ver hasta el próximo año, el día de miércoles de ceniza. Padre, y vamos a quitar el color verde, ya no vamos a ver el color verde, ya vamos a ver morado. Dentro de 8 días, Dios con mediante. El favor de Dios, sí. Ajá. Pero decimos que qué pronto se pasan los días. Sí. Apenas parece que empezó el año y ya vamos a estar en Cuaresma. Bueno. Sí, sobre todo haciendo un poquito de comentarios sobre el miércoles de ceniza, la Cuaresma que vamos a comenzar. Con este miércoles, en esta semana, yo creo que se nos invita obviamente las ideas principales es el ayuno, la oración y la penitencia, que son tres actos muy importantes de este tiempo de Cuaresma. Pero con la Cuaresma o con la ceniza, que es el miércoles, hay que tener en cuenta que no es un sacramento, es un sacramental. Y mucha gente que dice, es que yo no recibí la ceniza el miércoles, cometí pecado grave. No cometiste pecado grave porque no es un sacramento, es un sacramental. Es un día importante en el cual se comienza el tiempo fuerte en la iglesia, obviamente, la Cuaresma. Entonces sí es recomendable ir a recibir la ceniza, pero si no se recibe la ceniza, hay que especificar sobre todo que no cometiste pecado grave, no ofendiste a Dios tampoco, sobre todo si andabas en trabajo, o si no puedes ir a la iglesia, pues no, bueno, para este día muchas personas, y con su debido respeto, a veces dicen, Padre, me da poquita ceniza para llevarle a mi enfermo. Está bien, como no es un sacramento, pues se la pueden poner, no hay problema, es un sacramental, es una bendición nada más. Pero si no reciben la ceniza, hay que enfatizar que no cometen pecado grave. O a veces, como tal vez a usted le decían, Emma, que es como una superstición también, que si no la recibían, ¿qué? ¿Cómo? Que si no la recibían este año, para el año siguiente ya habían muerto. Que mueren antes de llegar el próximo miércoles. No, todo eso es superstición, es superstición, sí. Y tenemos varias de esas, en muchas de esas creencias muchas veces. Pero Padre, también creen que es día de obligación. No es día de obligación. Nosotros en nuestra parroquia las cenizas siempre se distribuyen durante la misa. Uh-huh. Y muchas personas creen que si no van a misa ese día, que es un pecado muy grave, como usted dice, no es día de obligación. No.
Simplemente, para ese día, obviamente todas las parroquias tenemos horarios especiales. Ahí en Parlier tenemos desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tenemos servicios de imposición de ceniza. Misa nada más al mediodía, una misa, y los demás de las 4 hasta las 8 de la noche tenemos servicios de ceniza. Es decir, se lee, se leen las lecturas, una pequeña reflexión y ya se impone la ceniza. Entonces, todas las parroquias para este día, para este miércoles de ceniza, se tiene horarios especiales. Hay que estar muy atentos a los horarios en el boletín, ya que se va a anunciar en las misas y sobre todo en los boletines para tener en cuenta, y si pueden ir a tomar la ceniza, un buen comienzo de la cuaresma sería de una manera muy especial. Por el momento vamos a darle continuidad a este sexto domingo del tiempo ordinario. Y recuerden que estamos en el ciclo B y esta primera lectura del sexto domingo del tiempo ordinario va a ser tomada de la lectura del libro de Levítico, capítulo 13, versículos del 1 al 2 y del 44 al 46. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate, Emma, parece que le estamos dando continuidad al tema de hace 8 días. Hoy en concreto es el tema de la lepra. El libro de Levítico encierra todas las leyes del pueblo, y eran muchísimas leyes que tenía el pueblo de Israel. Y una de las leyes era precisamente con motivo de la enfermedad, porque la lepra, hay que tener en cuenta que la lepra en el Antiguo Testamento y en tiempo de Jesús, lo vamos a ver posteriormente en el Evangelio, pero primero analizamos la realidad en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como lo acabamos de escuchar en el libro de Levítico, el leproso era una enfermedad grave, delicada. No nada más era enfermedad grave y delicada, sino que además la consecuencia, porque el leproso era, pues, como se le pedía, y era un mandato de la ley que tenía que ir vestido de manera diferente, y además, imagínate, gritando por media calle que estaba enfermo de la lepra. ¿Quién se le iba a acercar? Era una marginación que le hacía un daño tremendo en el Antiguo Testamento a una persona que contraía la enfermedad de la lepra. Y el responsable, el que tenía la obligación de diagnosticar la lepra, era precisamente el profeta. Ajá. Y también de indicarles cómo iban a vivir su vida, de aislarlos, que no tuviera contacto con las demás personas y qué era lo que tenían que hacer. Es interesante que ni los reyes ni los sacerdotes tenían ese poder, que era el profeta el que hacía eso. Sí, es que esa enfermedad y únicamente el profeta la diagnosticaba, y el profeta le decía qué es lo que tenía que hacer, pero también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, el profeta era el que curaba al leproso. O sea, es la conexión que vamos a hacer del libro de Levítico y en el Evangelio, cómo Jesús cura y sana a un leproso. Pero en el Antiguo Testamento la situación, y esto es lo que quiero que quede bien claro, sobre todo el daño que se hacía a la persona que se le diagnosticaba la enfermedad de la lepra. Imagínate, ya el hecho de diagnosticársele la enfermedad de la lepra ya era motivo de preocupación,
motivo de rechazo, porque en otras palabras, pues era un rechazo a aquel leproso, que nadie se le acercara, que nadie tuviera contacto, porque era por cuestión de, ahora sí, pues por cuestión de salud. Ese es el otro aspecto, que al leproso se le aislaba por ese cuidado de que no fuera a contagiar a los demás, porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Gracias a Dios que ya actualmente la lepra por la medicina y todo eso ha sido ya los últimos casos que se dieron fue, si mal no recuerdo, fue en Molokai, y de ahí la película de San Damián San Damián de Molokai, donde él se prestó como voluntario a ir a esta isla, porque allá mandaban a los leprosos, y él se ofreció a ir a atender a los leprosos, y murió precisamente contagiado por la lepra. Son los últimos casos que se han dado. Y hay una película también que se hizo, ojalá y tuvieran la oportunidad de verla. Se llama así precisamente, San Damián de Molokai, y es precisamente con motivo de la lepra. Son los últimos casos hasta donde tenemos conocimiento del tipo de la lepra. Gracias a Dios que ya ha sido extinguida por la medicina y todo eso, pero el que era contagiado con la lepra sí era una situación muy difícil, y era muy lamentable la situación, y no únicamente para él. Imagínate la familia, los familiares, cómo se han de haber sentido de saber que su hijo, su esposo o quien fuera que era contagiado de la lepra. Era decirle, pues vete, refúgiate ahora sí en los campos de concentración, porque eran campos, eran aislamientos. El sufrimiento para aquella persona de saber que su miembro de la familia había sido diagnosticado con esa enfermedad. Padre, también como se tenía la creencia de que una enfermedad era por los pecados de ellos o de los padres, aparte de eso de sentirse alejados de Dios, porque estoy aquí, qué pecados, aunque si ellos no hubieran cometido un pecado, qué pecados cometerían, haciéndose la pregunta, ¿por qué estaban pagando? ¿Qué pecados estaban pagando? Qué triste situación. Sí, era triste, pero como decimos, gracias a Dios que ya actualmente esta situación de la lepra ha sido extinguida, y bueno, pues tener cuidado. Vamos a hablar en el siguiente segmento de las enfermedades modernas que también nos preocupan, y con esto vamos a cerrar este primer segmento. Los esperamos, no se retiren, por favor, vamos a hacer una pausa. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today, or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, esperemos que sigan contando y sigan viendo el programa, por favor, en este sexto domingo del tiempo ordinario, y vamos a leer el Evangelio en este momento, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
dando continuidad, Emma, al comentario que ya habíamos iniciado en el primer segmento, fíjate cómo este leproso son dos aspectos que debemos de analizar, profundizar, sobre todo las actitudes. La actitud primero del leproso de acercarse a Jesús. De acuerdo a la ley, lo escuchamos en el libro de Levítico, el leproso no podía acercarse a las personas. Él mismo tenía que retirarse, tenía que anunciar. Jesús, viene la actitud de Jesús, que es la actitud de Dios ante la enfermedad. Jesús no rechaza al leproso. Jesús no le dice, quítate, me vas a... Porque conllevaba el riesgo de que quedara contagiado ante la lepra. La actitud de Jesús ante el leproso, ¿cuál fue? Aceptación. No hubo rechazo. Imagínate, aquel leproso, sentirse rechazado por la familia, por la sociedad, llega ante Jesús, no lo rechaza y además de que no lo rechaza, lo cura. ¿Cómo se sentiría aquel leproso una vez que sintió la curación de la lepra? ¿Cuál sería la actitud y su comportamiento y sobre todo su sentir de aquel acontecimiento ante aquel personaje, ante Jesús que recibe la sanación de la lepra? Padre, y no nos dice el Evangelio cómo se enteró el leproso de Jesús. No nos dice el Evangelio cómo sabía que Jesús lo iba a curar, pero sin embargo nos muestra, para mí es un acto de fe, claro, de creer en que Jesús lo va a sanar sin conocerlo. Si de alguna manera se enteró, ¿verdad? Y sabía que él tenía la fe y el conocimiento de que Jesús lo iba a sanar. Tenía la valentía de acercarse a él, a pesar de que tenía prohibido entrar a la ciudad. Sí, es un acto de fe. Y luego, como dice usted, ya cuando fue curado, el gusto, la alegría, no lo dejó obedecer a Jesús. No se quedó callado, salió gritando. En lugar de gritar como antes, soy leproso, gritaba, me han sanado, estoy sanado. Sí. Son dos acontecimientos, la misma enfermedad, pero dos acontecimientos, o sea, uno está opuesto al otro. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el leproso, aislado, rechazado, y además anunciar que estaba enfermo. En el Evangelio, Jesús lo acepta, Jesús lo cura, pero Jesús le da continuidad a lo que mandaba la ley de Moisés. Eso es bien importante, porque en el Antiguo Testamento, lo leímos en el libro de Levítico, la enfermedad de la lepra era considerada una de las enfermedades que hacía impuro a la persona. Y Jesús, para darle continuidad a la ley, porque Jesús no vino a hacer cosas en contra de la ley, sino a darle continuidad, Jesús le dice, mira, ve y preséntate al sacerdote para que hagas lo que indica la ley, para que se te quite la idea de que como ya estás sanado, sigas, ahora sí viene el rito de que ya no seas impuro. Yo creo que esta sanación de este leproso, Emma, es el acto y debe ser la actitud de cuando Dios cura cualquier tipo de enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad, esa debe de ser nuestra postura, la actitud que tomó el leproso este día en el Evangelio. Una alegría, un regocijo y anunciar de decir que estaba enfermo, que nadie se le acercara. Ahora sí podía decir, estoy curado, estoy sanado, ven, hasta salúdenme, miren esto. Y él me sanó, porque no nada más dijo, estoy sanado. Fue anunciando quién fue el que lo había curado, Jesús. Obviamente, Dios era el que lo había curado, pero es increíble cómo estos acontecimientos y estas narraciones de curación de estas enfermedades son acontecimientos que alimentan nuestra fe,
y además nos motivan a aceptar cualquier tipo de enfermedades y sobre todo darle gracias a Dios, así como la enfermedad de la lepra. Y muchas veces nosotros oímos a personas que dicen, fue un milagro porque estaba a la puerta de la muerte o por X causa, ya creía yo que no iba a vivir. Dios me sanó por medio de los doctores, por medio de la medicina o como sea, Dios me sanó. ¿Y cuántas veces oímos eso, Padre? Y que las personas están agradecidas y dan gracias a Dios por haberles devuelto la salud. Pero también hay muchas veces que cuando nos quedamos ya sanos, nos aliviamos, se nos olvida quién lo hizo. También, yeah. Por eso yo creo que cuando uno analiza la curación de una enfermedad o un milagro en la Sagrada Escritura, es un acto de fe, como tú lo mencionabas, pero es un acto que debe de repetirse constantemente en cualquier curación, en cualquier sanación dentro de nuestras familias. Porque una enfermedad, así también como nos une, una curación también así como la enfermedad nos preocupa a todos y nos une en oración, nos motiva a estar orando, nos motiva a estar pidiendo por aquel enfermo o a estar unidos a la unidad. La curación yo creo que debe de sobrepasar lo que nosotros hacemos en la enfermedad. Si en la enfermedad nosotros orábamos, yo creo que en la sanación viene un compromiso más fuerte, más serio con Dios, con la comunidad y hasta con la misma familia. Porque a veces, en cuántas ocasiones el papá, la mamá se levantó de una cama, de una enfermedad delicada, grave, ya casi en peligro de muerte. Y sin embargo, Dios le mandó la curación, la sanación. ¿Cuál es el siguiente paso? Hombre, dedica el tiempo, ahora sí, como dice aquella canción, el tiempo que te quede libre, dedícalo ahora sí a la familia. Si perdiste tiempo, si no dedicaste tiempo en años pasados o en meses pasados, hombre, ya después de la curación, dedícate a tu familia, dedícate a tu esposa, dedícate a tu familia, dedícate a tus papás, dedícate como una manera de ser agradecido con Dios. Y Padre, muchas veces hay enfermedades que, como dice usted, unen a la familia. Familias que han estado desunidas cuando una persona está al borde de la muerte se han vuelto a unir. Que sigan esa unión y que no digan, bueno, ya se alivió mi mamá o mi papá o mi hermano, ahora ya no tengo que tener seguir la relación otra vez. No, seguir esta unión familiar y darle gracias a Dios por esa bendición tan grande, porque muchas veces llega la muerte antes de que haya una reconciliación entre seres queridos, sí, y eso es muy triste. Bastante. No, y es triste, y además el daño que la persona, yo creo que una de esas situaciones para sanar una situación de un acontecimiento de esa calamidad, se necesita un proceso y mucha fe, porque a veces la persona queda marcada por el hecho de que tuvo un problema, o no, nunca supiste que aquella persona estaba enferma, aquella persona no podía acercarse a ti. ¿Tú por qué no fuiste capaz de decir, de irle de platicar, de dialogar? A veces simplemente la reconciliación es únicamente decir la palabra, oye, discúlpame, oye, me equivoqué, oye, perdóname, una sola palabra, pero a veces para decir esa palabra, oye, perdóname, oye, discúlpame, oye, me equivoqué, ya en la situación que tú estás, siéntete tranquilo, no hay problema, mira, ahora sí, muere en paz y Dios te va a llamar. Si estás a punto de que Dios te llame, muere tranquilo, muere en paz. Y déjame también, ahora sí, déjame en paz a mí también, porque eso, el venir a reconciliarme contigo, todo esto, a mí también me sana, porque luego después trae consecuencias. Y luego hasta uno andan yendo con uno. Ay, padre, me están jalando la cobija. Ay, padre, me están jalando los pies en la noche. Ay, padre, siento que esto.
ay, mijito, pues qué, pues mándale decir una misa, es lo que uno a veces recomienda, mira, y sobre todo aquí la importancia, hacemos alusión a lo que es el mes de noviembre, pedir por nuestros fieles difuntos, lo que en vida tal vez no se pudo hacer o no se pudo realizar o no pudiste o no tuviste o no quisiste, lo que sea, mira, hay que pedir. Por eso cuando me llegan a mí situaciones así de que, ay padre, de que siento que me están jalando los pies, siento que la cobija me la están estirando en la noche, mira, mándale decir una misa por su eterno descanso. Y mira, es más, tú en tu mente, en tu corazón, dile a esa persona que le perdonas, dile a esa persona, a ese familiar, a ese amigo, a veces hasta tu papá, a veces hasta tu mamá, que es el núcleo familiar, el núcleo, ahora sí lo esencial de la familia. ¿Cuántos hijos a veces no se reconcilian con el papá, con la mamá, por motivo de que no quisieron, o el orgullo de decir, oh no, ¿cómo voy a ir yo a pedirle perdón? ¿Cómo voy a ir yo a humillarme ante su presencia? No, mira, date cuenta que hay una gran bendición cuando se da ese acontecimiento, porque de la enfermedad hay que sacar cualquier tipo, ahora sí, de situaciones y sacarle ganancia, porque una enfermedad, yo sigo y sostengo mi teoría de que cualquier enfermedad es una bendición de Dios por los beneficios que uno puede sacar. Me viene a mente nuestro obispo, sí. John Steinbach, que fue que dijo cuando lo diagnosticaron con el cáncer del pulmón, que fue una bendición de Dios. Sí. Y al momento, a todos nos entristeció, a todos su enfermedad y su proceso, a todos, pero posteriormente cuando él en el escrito que él nos mandó, nos dice, a nosotros como sacerdote nos mandó un escrito muy bonito, donde él decía que su enfermedad la asemejaba y la asimilaba y la aceptaba, todo aquello, y diciendo, qué bonito es vivir, asimilar y sobre todo afrontar este tipo de situaciones, porque como humanos que somos, estamos expuestos. Nadie hemos firmado un contrato con Dios de decir, mira, respeta mi salud, mira, yo no quiero enfermarme, mira, es más, yo quiero enfermarme hasta los 80, 90 años. No, a veces niños que apenas están empezando a vivir, empezando a conocer el mundo, ya se les diagnostican enfermedades delicadas. Por eso hay que tener en cuenta que la enfermedad hay que verla como una bendición de Dios. Y el tiempo se nos fue. Recordarles sobre todo que estén listos en sus misas, en sus boletines, porque por el miércoles de ceniza, que este miércoles en esta semana comenzamos la cuaresma. Y vamos a darles la bendición para que queden bendecidos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre. Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana.